vamos a darle la bienvenida, que te digo, le vamos a conocer la cara al Arqui, porque hasta ahora lo hemos tenido siempre con barbijo. Claro. Así que no lo conocíamos, le damos la bienvenida a Rudolf. Antes abrimos la ventana de Concepción del Uruguay, porque ahí nos lleva nuestra historia del día con Rudolf. Vamos a meternos en un paseo goico arquitectónico para meternos ahí, viste, en las historias, en los secretos de todos esos espacios que van hablando de nosotros y que tienen que ver con nuestra identidad, nuestra cultura. Exactamente. Hoy vamos a Entre Ríos porque hay un museo y un monumento histórico, que fue la residencia del primer presidente constitucional de nuestro país, el Palacio San José, donde vivió justo José de Urquiza. Así que toda esa historia nos la va a contar el Arqui, que ya le vamos a dar la bienvenida. Arqui, buenas tardes. Mirá, ¿cómo va? ¿Quién es esa persona? No sé. Goico, equipo, audiencia, ¿cómo están? Con mi lapicera, acá estoy con los rostros, qué lindo verles la cara, ¿cómo están? Muy bien, Arqui, encantado de tenerte este miércoles por acá, contándonos una buena historia que hoy nos lleva a Entre Ríos. Nos lleva a Entre Ríos, al Palacio San José, que es una historia maravillosa, porque cuando veo el Palacio San José, no estoy viendo ese palacio, sino estoy viendo todo un contexto que se remonta a 1840, 1860, donde el país estaba dividido en dos. Había una carga muy federal, estaba Rosas, donde la Constitución se demoraba, estaba Urquiza, estaba Buenos Aires que se separaba, en el medio la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, y el Palacio San José, que se hace entre 1848 y 1860 aproximadamente, es el disparador para recibir las influencias de la arquitectura italiana, sobre todo de las grandes corrientes migratorias. Hablando en fácil, ¿no? Acá está tu regalo, el Renacimiento, la influencia del Renacimiento en el Palacio San José. Me encanta este lugar, te digo, Goico, ¿vos lo conociste? ¿Fuiste alguna vez? No lo conozco, pero estaba prestando atención a las imágenes, la majestuosidad de la construcción, la grandeza, realmente increíble. Sí, aparte una cosa que es muy interesante, piensen ustedes algo, ahí estamos viendo una imagen aérea, fíjense que son dos patios que están hermanados. Los patios vienen de España, pero también los patios tienen una influencia italiana. Y entre 1850 y 1860, sumada a la gran corriente migratoria que viene de Europa, también vienen las influencias de los estilos. Por ejemplo, fíjense esa torre, fíjense las columnas, el color rosado, la galería, que en italiano se llama loggia, ma questa una loggia, y las loggias eran elementos que se usaban en el Renacimiento. Ahí lo podemos ver, ahí se ve la columna, el arco, una visión del plano. Pienso en Brunelleschi, Alberti, que son todos esos arquitectos del Renacimiento que a su vez influenciaron a los inmigrantes, y cuando llega acá a la Argentina, después de la batalla de Caseros, entre 1850 y 1860, y se puede extender hasta 1880, empieza otro dato. ¿Saben cuál es? La paisajística, es decir, Urquiza era famoso por dos cosas. Primero, por la cantidad de hijos que tuvo, alrededor de 114, y lo segundo es la paisajística. Cada vez que había una reunión de Estado, había que traer un plantín del lugar de origen. No te puedo creer. ¿Para cuántos hijos decís que tuvo? Declarados, 114. 114, mira, no me acordaba. Sí, aparte había una anécdota fantástica de Urquiza, por supuesto, son datos de color. Perdón, Rudo, con diferentes mujeres, no va a pensar que lo tuvo con una sola. Goico. Sí. Un chiste. Tranquilo. Estoy en el estadio y me emociono. Te digo que por un momento pensé, ¿cuántas mujeres habrán sido? Pero bueno, no, imagino que 114, más que Julio Iglesias. Mirá, hay un dato, que hay una frase célebre que le decían siempre, cuando Urquiza iba a una reunión, decían, escondan a sus mujeres, que ahí viene el general. O sea, evidentemente también hay que meterlo en contexto, habría que charlarlo aparte, pero en esos momentos no había controles para la natalidad, era muy común no cuidarse. Arqui, yo, ya que está mirando Silvina, la hermana de Goico y nuestra profe de historia, yo quiero que me hable de las mujeres de Urquiza.
quiero que me hable de las mujeres de Urquiza la próxima, porque me encantó este tema. Voy a profundizar 100%. Sí. Así que, Silvi, si nos estás mirando, anda preparando ahí. Y Arqui, aprovecho y te pregunto, en este lugar, ¿cómo era esta residencia? ¿Quiénes vivían acá adentro? Mira, antes de Urquiza no es que la hace de cero. Ya Urquiza, la herida, la había hecho un arquitecto llamado de Lepiane, que ya había utilizado muchos elementos españoles. ¿Dónde están esos elementos españoles? Por ejemplo, fíjense en esos cortinados. Eso se llama bandó, por ejemplo, esas cortinitas en B corta invertida. Ahí hay un retrato del general Urquiza. Y después un arquitecto llamado Pietro Fossati, que Urquiza lo trae de Italia, empieza a incorporar elementos de vanguardia. Miren qué imagen aérea maravillosa, cómo se lee la paisajística, las dos torres adelante, la galería en el medio, y un dato que no es menor, hacia 1851-52 fue el primer edificio en Latinoamérica, atención, que tuvo agua corriente. Para que ustedes sepan, en Buenos Aires recién en 1870 hubo agua corriente. ¡Qué bárbaro! Rudolf, Vamos. ¿Y por qué, digo, toda la construcción termina en esos patios centrales, porque tienen un protagonismo fundamental, ¿no? Claro, eso, hay un libro muy lindo que se llama Historias de la vida privada, de un francés llamado Duby, que cuenta que el patio, desde la impronta colonial hasta la impronta italiana, y se remonta a la época de los griegos y los romanos y en distintos procesos de transculturación, como bien decís vos, generaba la vida privada, pública y cívica. De hecho, el Palacio San José es famosa por sus fiestas. Llegó a tener lagos artificiales donde había barcos en escala, donde en acontecimientos festivos se sentaban a navegar en esos barquitos y a solucionar problemas de Estado, para que tengan una idea. Qué bárbaro, me encanta, me fanatiza cuando las historias, cuando los lugares tienen además tanta carga histórica, ¿no? Pero aprovechamos porque desde esos patios está Norberto Germán Iribarren, que es doctorado y profesor arquitecto, también a cargo del despacho del Palacio de San José, así que vamos a conectar con él. Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Conectados, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Noé, Sergio, Rudolf, buenas tardes para todos. Un placer recibirlos aquí desde el Palacio San José, desde el patio del Parral, en este caso. ¿Qué tan diferente está el Palacio ahora de lo que era en esa época, Norberto? Bueno, primero para decir algunas cosas, nuestra sociedad cambió, se siguieron haciendo algunas obras luego de el magnicidio de Urquiza. Dolores Costa, su viuda, siguió con la colonia Caseros, la Villa San Justo, siguió progresando, digamos, se siguieron haciendo trabajos hasta que en 1935 pasa a manos del Estado Nacional, ¿no? Y en 1936 el Palacio San José es declarado Monumento y Museo Nacional, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que son de interés para reseñar en todo lo que fue la labor, la vida y obra del general. En términos de la educación, en 1848 propulsó el Colegio del Uruguay, donde es destacable las tres figuras de tres presidentes de la Argentina, Roca, Victorino de la Plaza y Arturo Frondizi, y un presidente paraguayo, Benigno Ferreira, también estudió en el Colegio del Uruguay. También propulsó, como bien decía mi colega, el mecenazgo, ¿no? La arquitectura italianizada, convocando a geómetras, grabadores, plásticos, como nosotros contamos con la colección de pintura de caballete del uruguayo Juan Manuel Blanes, como así también los frescos aplicados del mismo autor en la capilla, ¿no? Una obra pergeniada, como bien decía mi colega, con el arquitecto Pietro Fossati. Por otro lado, también nuestro país fue un aporte fundamental, ¿no? En la cuestión económica. Urquiza, además de este mecenazgo que comentaba recién, en términos económicos, la generación de la primer colonia agrícola argentina, la colonia Las Conchas, en el lado occidental de la provincia de Entre Ríos, luego la colonia Esperanza en Santa Fe,
y un proyecto que sí tuvo éxito, a diferencia de la colonia Las Conchas, la colonia San José, con la Villa Colón, una ciudad hoy día turística, que cambió su perfil de la época, pero bueno, ahí podemos ver también la obra, la notoria obra del general, donde podemos decir sin miedo a equivocarnos que pergenió la República Argentina, ¿no? En estas paredes, claro, en este lugar, en este contexto, se pensó el modelo de país que nosotros pensábamos los argentinos en las Provincias Unidas de La Plata, y lo llevamos adelante, sobre todo una cuestión importante a destacar, con la gesta, la obra de Juan Bautista Alberdi, esta cuestión de la Constitución Nacional, promulgada el 25 de mayo de 1853. Nosotros, los argentinos, claro, el 25 de mayo celebramos este acontecimiento de la Revolución de Mayo, pero no debemos olvidarnos esta cuestión de la creación de la Constitución, ¿no? La Carta Magna y la gesta de la República, ¿no? Esta obra fundamental que hace una bisagra en la historia argentina, la creación. ¿Qué quiere decir esta cuestión de la República? La división de, claro, los poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder, sí, legislativo y el poder judicial. Esto, sin lugar a dudas, junto con la obra de los profesores que dictaban sus clases en el Colegio del Uruguay, de todas partes del mundo. Recién un dato de color, esta cuestión de la cocina y la sala de baños. En 1856, Paul Dutué, llevó adelante, francés, estas instalaciones, donde, bueno, damos toda cuenta, una prueba manifiesta de este mecenazgo a esta nueva arquitectura de rasgo italianizada, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué significa, para el entrerriano en general, el palacio? ¿Hay un sentido de pertenencia? ¿Lo cuenta con orgullo, con emoción, que un edificio de esta magnitud esté en la provincia? Sí, no solamente por eso es importante ver el tema del museo y monumento nacional, ¿no? Estas dos cuestiones conforman la identidad no solamente entrerriana, ¿no? Destacando la entrerrianía, sino a nivel nacional y sudamericano, ¿no? O sea, la obra de general Justo José Urquiza, como de alguna manera reseñaba algunos aportes a nuestra cultura nacional, hablaba recién, es una cuestión totalmente identitaria de la entrerrianía, ¿no? En ese sentido, es de destacar toda la obra durante, digamos, siendo gobernador, siendo presidente, el primer presidente constitucional de la Argentina, la obra continuada por su viuda, Dolores Costa, con la colonia Caseros, como comentaba recién, y bueno, y todo el tema de poner en órbita a nuestra región en el mundo. No nos olvidemos que en este momento la apertura de los ríos, la libre navegabilidad de los ríos Uruguay y Paraná, hace que nuestra provincia y las provincias de lo que ahora se denomina el interior de la Argentina estén enroladas en eso que se llamó la División Internacional del Trabajo, ¿no? Contactos directos, comerciales con Europa, con Estados Unidos, Alberto, y de allá con un grupo de notorios. Sí. No, quiero aprovechar esto que estás diciendo para sumarlo a Rudolf y aprovechar y preguntarle si hay otros palacios que se asemejen a este o de esta importancia o de esta magnitud en diferentes puntos de nuestro país. No, mientras escuchaba atentamente a Norberto, viajaba, porque me identifico tanto con el discurso de él, porque en realidad yo no estoy viendo el palacio, estoy viendo el discurso que él está diciendo. Él me está activando las emociones que lamentablemente estos medios virtuales no los generan. Pero lo felicito por el discurso. Después les voy a contar algo sobre la pintura de Caballete que él mencionaba. Sí, hay palacios referenciales, y yo estaba mirando las imágenes que flotaban, que les mandamos. Ahí aparecen muchas villas italianas del siglo XVI. Ahí les mandé el Palazzo de Te, de un arquitecto italiano que llamaba el Giulio Romano. Ahí está la Loggia de los Inocentes, el Palacio Pitti.
Ahí se ve parte del hemiciclo del Palacio de Té, fíjense la jardinería, miren los patios que el Goico preguntaba, ahí está la última cena con la perspectiva, eso es un fresco, y ahí aparecen imágenes antiguas en donde los referentes del Palacio San José están en las villas italianas del siglo XVI. Claro, voy a tirar unos nombres. Andrea Palladio, claro, o Giulio Romano, que obviamente eso llega mediante distintos procesos migratorios, y el Palacio San José, como dice Norberto, es algo así como una concatenación de distintas direcciones. ¿Ves? Por ejemplo, ahí aparece la Loggia de los Inocentes de Brunelleschi, que es muy parecida a la loggia que está en uno de los patios enmarcada por torres. Y estas serían las influencias italianizantes del Renacimiento a partir del Palacio San José. Y ahora por dentro está igual que como estaba antes, se conservan bien los ambientes, los muebles de época, ¿o no? ¿Cómo están las distintas zonas del palacio? Mira, bueno, nosotros... la última visita... Ahí está Norberto, dale. Sí, Norberto. Bueno, perdón. En este momento estamos trabajando a puertas cerradas, el museo está cerrado, y justamente estamos atendiendo todas estas cuestiones, estas patologías. Nosotros, un dato para aportar, esta residencia comienza como bien decía el colega Rudolf, una posta campera, ¿no? Una posta campera. Los primeros documentos que nosotros tenemos en nuestro frondoso archivo lo datan de 1837, ¿verdad? Luego fue un carácter de estancia y más tarde, como lo conocemos hoy, como un palacio. Sus interiores, sus cubiertas, sus techos, tienen todas estas problemáticas relativas a la edad del edificio, ¿verdad? O sea, esta cuestión, estas patologías propias. Pero no se lo fue manteniendo, ¿se lo fue manteniendo o no tanto como hubiera sido necesario? Tuvo mantenimiento, de hecho, es muy buena la pregunta, porque en la década de cuando se pasa a manos estatales, hay una gran intervención de lo que fue denominado el Ministerio de Obras Públicas, el MOP argentino, donde se hizo en la década del 40, repito, una usina de electricidad, se terminó una caballeriza enfrente donde estaba, después tuvo un uso de restaurante, se hicieron otras intervenciones de mejoras, ¿no? Edilicias, y constantemente se han estado en el siglo XX haciendo trabajos de mantenimiento. Desde que estoy a cargo de la dirección del Palacio San José, los trabajos que estamos haciendo en este momento para la reapertura son justamente atendiendo a estas patologías, en las cuestiones de sanitarios para todo el público, desde ya los protocolos COVID, pero bueno, ahí no nos olvidemos de un dato muy importante, ¿no? El Palacio San José cuenta con 112 hectáreas, está en el medio del Monte Entrerriano, y hay una cuestión que, voy a adelantar, en nuestra reapertura estamos trabajando en un concepto que he acuñado en relación a esta fusión de la naturaleza y la arquitectura, que es en el terroir del Palacio San José, ¿no? Recuperando la idea de huerta, ¿no? Pensemos de que este modo de vida, que también tenía mucho que ver con la recuperación de las aguas de lluvia, los aljibes, estas aguas que terminaban en un lago, ¿no? Todas estas cuestiones necesitaban un gran trabajo de mantenimiento constante, ¿no? Nosotros en este momento estamos, a mis espaldas podemos ver, las naranjas, los limones, que están en época de dar su fruto, y hace no más de 15 días hemos terminado de cosechar las uvas, ¿no? Que también, eso hacía... La verdad, Norberto, todo lo que estás contando nos dan ganas de ir a recorrerlo y ir a conocerlo, así que ni bien se habilite y ni bien podamos hacernos una escapadita hasta allá, tenemos muchas promesas de recorrer lugares con Goico, pero lo vamos a hacer, nos vamos a tomar un año sabático y nos vamos a ir a recorrer el país. Te queremos agradecer muchísimo. Un beso gigante, Norberto. Gracias por traernos un poco de este lugar tan maravilloso.